primero, antes que nada, agradecer la invitación de venir pues en esta ocasión a platicar con ustedes de un tema muy interesante de la bioética. Yo soy médico, soy egresado de la Universidad de Guadalajara y estudié la especialidad en pediatría y en otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Infantil de México. Años después hice la especialidad, la maestría y el doctorado en el Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética aquí en Guadalajara. Y bueno, soy docente de la bioética, entre otras cosas que hago, aparte de mi práctica médica. Y en esta ocasión pues voy a hablar de la fecundación in vitro en particular. Voy a verla pues en lo que me dijeron aproximadamente una hora, es poquito, pero vamos a tratar de hacerlo dinámico y muy instructivo para todos. Dividí el tema en 3 secciones. Primero voy a hablar de los aspectos médicos de la fecundación in vitro, qué es, cómo se hace, todo eso. Después vamos a hablar de los aspectos bioéticos, que es una parte relativamente corta. Y lo último, revisar 4 documentos del Magisterio de la Iglesia que nos hablan acerca de este tema. Entonces, primero debemos de saber que la fecundación in vitro se da por el contexto de la esterilidad. Es decir, aquellas personas que no pueden tener hijos. Se calcula que aproximadamente esto afecta a 1 de cada 7 matrimonios o parejas. La cuestión es que muchos de ellos tienen remedio y con el tiempo se van recuperando y se pueden hacer algunos tratamientos. Sin embargo, en algunas personas no se puede revertir. También otro detalle interesante es que la mitad le corresponde a problemas del varón y otra mitad a problemas de la mujer. Generalmente luego se tiende a decir que es la mujer la del problema y no. Aproximadamente podríamos decir que 2/3 son de la mujer, 2/3 del hombre, y hay un periodo donde tienen problemas los dos, ¿verdad? Hay un grupito que tiene problemas los dos. Entonces, bien, pues eso a muchas personas les causa problemas psicológicos, el no poder tener hijos. Se puede resolver obviamente con la adopción. Sin embargo, algunas personas prefieren pues hijos propios, ¿no? Pues tener hijos es saludable, no es algo anormal, sino más bien es lo normal, ¿no? Sí, pero bueno, es una cuestión que no se debe de tener a toda costa, ¿no? Vamos a definir para esta presentación esterilidad e infertilidad, que son cosas diferentes. El estéril es aquella persona o una pareja que no se puede embarazar, nunca se embaraza, ¿sí? Y en cambio el infértil es aquel que sí se embaraza, aquella mujer que sí se embaraza, pero que no llega a término su embarazo. Aquí tengo 2 infografías que hablan de lo mismo, ¿no? En la parte superior vemos la esterilidad, no hay fecundación, y en la infertilidad no hay implantación, no se aborta, ¿sí? En la parte de abajo es lo mismo, la esterilidad, hay problemas con óvulo, con los espermatozoides, no hay fecundación, y en la fertilidad sí hay fecundación, pero hay fallos en la implantación o se pierde el bebé. Por supuesto que estos problemas de esterilidad e infertilidad deben de seguir una secuencia en el tratamiento médico. Primero, pues identificar la causa, hay que hacer estudios diagnósticos para ver por qué esa pareja no puede tener hijos. Si es posible, establecer un plan de tratamiento y bueno, esperar los resultados, que realmente pues haya esa posibilidad, ¿no? de lograr un embarazo. Por supuesto que no hay un derecho a tener hijos, nadie lo puede exigir, y a quién se lo exiges, ¿no? Las técnicas de reproducción asistida, y eso debe quedar clarísimo, no curan la esterilidad o la infertilidad de la pareja, la dejan igual. Sí. Bien, unas palabras así brevemente sobre la naprotecnología. La naprotecnología surge a partir de la publicación de Humanae Vitae. Ustedes conocen muy bien la historia de los doctores Billings, australianos que se dedican precisamente a buscar cómo estudiar con más detalle el ciclo fértil de la mujer y desarrollan el método Billings. Bueno, pues en Estados Unidos, el doctor Folgers inventa este término de naprotecnología, que en inglés es Natural Procreation Technology, naprotechnology le llaman, ¿no? O sea, la tecnología de la procreación natural. Y esto es, pues, digamos, algo que va de acuerdo a las normas de la iglesia, porque pretende identificar y resolver el problema. Sí, no es brincarse el problema, ¿no? Que es lo que hacen con las técnicas de fecundación in vitro o la inseminación artificial.
Hay muy alta tasa de efectividad, por supuesto que del 100% solo Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Pero nosotros los médicos no llegamos a tanto. Bien, vamos a ver lo de la procreación asistida y quiero distinguir muy bien dos cosas que luego se confunden. La inseminación artificial y la fertilización in vitro son dos cosas diferentes. Hablamos de inseminación artificial cuando se introduce espermas capacitados y seleccionados en el cuerpo de la mujer para lograr la fecundación. De tal manera que esa fecundación se hace dentro del cuerpo de la mujer. Se le llama inseminación artificial homóloga cuando es del marido, el esperma, o de la pareja. Y heteróloga cuando es de donador, cuando es de un desconocido. Ambas pues tienen objeciones éticas, por supuesto, ¿no? Pues te estás brincando digamos, la parte unitiva de la unión conyugal, ¿no? Bien, la fertilización in vitro, que es de lo que vamos a hablar en esta presentación, vamos a realizar la fecundación del óvulo con espermatozoides igual, capacitados y seleccionados, pero no en el cuerpo de la mujer, sino en el laboratorio. En una cajita de Petri se van a poner juntos los óvulos y los espermatozoides, esperando que se dé espontáneamente la fecundación. Ese se le llama en inglés FIVET, que quiere decir fertilización in vitro con embryo transferencia. O sea, transferencia de embriones, ¿verdad? Fertilización in vitro con transferencia de embriones. Que eso se hace, podemos decir, la técnica estándar. Sin embargo, en algunas ocasiones no se logra así la fertilización y es necesario meter a la fuerza un espermatozoide dentro de un óvulo. Eso se le llama inyección intracitoplasmática de esperma. Es decir, con una aguja se pica el óvulo y se le mete el espermatozoide. A fuerzas haces la fecundación. Aquí ya no es el óvulo el que escoge el espermatozoide, que es lo que ocurre naturalmente. Aquí pues es el técnico el que hace eso. Muy bien. ¿Desde cuándo se usa? Pues desde 1978 se empezó a hacer en humanos. Esa es una técnica que ya se hacía en animales. Sí, la fecundación in vitro, y bueno, en humanos empezó en el año 78 que nace la primera niña. Consiste primero en estimular a la mujer. Ya ustedes saben que cada mes la mujer libera un óvulo y van alternándose el ovario derecho y el ovario izquierdo cada mes. Le toca el lado derecho, luego le toca el lado izquierdo, luego así, se van alternando. En este caso, lo que se hace, se le pone una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana, se le inyecta a la mujer todos los días durante aproximadamente unos 10 días, 12 días después de la menstruación para obligar al cuerpo a madurar 12, 15 óvulos de un jalón. ¿Sí? Por supuesto que eso trae problemas. Una vez que ya se han logrado pues madurar muchos óvulos, se hace por vía transvaginal, se hace una punción guiada con ultrasonido, se va viendo y vas metiendo la aguja y vas sacando óvulo por óvulo. ¿Sí? Se llaman cosechar, así le llaman. Se cosechan los óvulos del lado derecho, los del lado izquierdo, y después se llevan al laboratorio, se limpian los óvulos y ya después se incuba con los espermatozoides, que generalmente se obtienen pues, mediante una masturbación, ¿verdad? También se podría obtener con una punción del epidídimo, se pueden obtener los espermatozoides. Inclusive también podría de una biopsia de testículo. Bueno, una vez que ya se tienen los espermatozoides, se juntan con los óvulos o se inyecta, ¿verdad? El técnico escoge un espermatozoide, me gusta, y ese se lo pone. Durante 3 a 6 días se cultivan los embriones y luego se transfieren al útero. Es una técnica habitual, crioconservar, meter a la congeladora los que sobran. Generalmente estamos hablando de que si se logran sacar, por ejemplo, cosechar 15 óvulos, se hace la incubación, pegan a lo mejor 12. Y de esos 12 que ya pegaron, que ya se empezaron a hacer embriones, los otros no, se murieron esos óvulos, pero 12 sí lograron empezar su desarrollo. A esos 12 se les va a seleccionar los mejorcitos para implantarlos y los demás se guardan en la congeladora. ¿Sí? Se transfieren entonces al útero.
Varían las legislaciones. Aquí en México se redujo de 3 a 2 los embriones permitidos para poner en una transferencia. Antiguamente era usual poner de a 3. En algunos países todavía se permite. Y una vez que se ha transferido, pues se espera que se implante espontáneamente. A los 15 días se hace una prueba de embarazo, sale positiva, la señora está embarazada. Tiene un 40% de éxito en mujeres de 35 años y conforme va disminuyendo, como va aumentando la edad, va disminuyendo el éxito hasta un 10% en mayores de 40 años. Así un resumen, aquí el primero es la estimulación ovárica con hormonas, la punción para obtener los óvulos, la preparación de los espermatozoides, ya sea cultivo o la inyección del espermatozoide en el óvulo. Luego se lleva el embrión, se transfiere al útero y después se hace la prueba de embarazo. ¿Sí? Los embriones se congelan, ahí está el dato, 196 grados bajo cero en nitrógeno líquido. Esta es una imagen, digamos, estilizada, ¿verdad? Creada con inteligencia artificial de cómo se inyecta el óvulo, el espermatozoide dentro del óvulo. Pero ahora les traje un video y a ver si lo alcanzamos a ver aquí. Deja ver aquí cómo corre el video. A ver qué pasó aquí, que no se corre. Bueno, está deteniéndose el óvulo con una pipeta y acá viene la aguja, ahí está el espermatozoide, ahí lo van acercando, van picando el óvulo. Ahí está. Y se regresa, espérate, ¿dónde vas? Sí, ahí ya lo están depositando y ya sacan la aguja. ¿Qué tal? Sí, claro. Así se ven los óvulos. Imagínate, son tridimensionales, lo estás viendo pues aquí en 2 dimensiones, como se ve en el microscopio. Ahí arriba están los cuerpos polares, que son los cromosomas que se desechan en el óvulo. ¿Se acuerdan que óvulos y espermatozoides solo tienen 23 cromosomas? Pues los otros 23 están allá arriba. Miren cómo se inyecta otra vez y así lo hacen con cada uno de los óvulos. Así si tienes 10 o 12, pues con cada uno se hace eso. Por supuesto que esta técnica encarece el procedimiento, ¿verdad? A ver aquí dónde se pasa la siguiente, ahí está. Entonces tenemos la diferencia de inseminación artificial, la fecundación in vitro convencional en la caja de Petri, donde se cultivan los óvulos con los espermatozoides, o la inyección intracitoplasmática de esperma. Si el embrión empieza a desarrollarse, pues vamos a ver cómo el primer día se ven 2 células, la primera división ya del embrión, ya de este niño, que pues tiene 2 células, pues, pero ya es un niño. Y conforme va creciendo, va aumentando el número de células. Entre el tercero y el día quinto es que hay que hacer la transferencia. Si se les pasa, ya no prende. Ese embrión se muere. Ya pierde su capacidad de implantarse. Tiene que ser en este periodo. ¿Sí? Y claro, ¿qué es lo que se revisa? Pues el número de células, el grado de fragmentación, la simetría celular, la expansión de lo que es el acúmulo donde va a hacerse el bebé. Las células de alrededor van a ser la placenta. Y ese grupito de células que están ahí en el centro es el embrión. ¿Sí? Se llama masa celular interna, que va a desarrollar luego pues todo el cuerpo del embrión. Bueno, fíjense nada más qué barbaridad todo lo que se hace, ¿no? Las técnicas para la fecundación in vitro hay de muchas maneras, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, con gametos. Los gametos se llaman los óvulos y a los espermatozoides. En conjunto se les llama gametos, ¿verdad? Entonces, pueden usarse gametos de la pareja, ¿verdad? La señora y el señor, pues dan sus óvulos, sus espermatozoides y se hace la fecundación. Pero se puede usar óvulos de donante y esperma de la pareja, óvulos de la pareja, esperma de donante. El método ropa que vamos a ver enseguida lo están usando para tener hijos. Ahorita es interesante y lo están haciendo aquí en Guadalajara, ¿eh? Con gametos de donante, que es la famosa subrogación uterina, o sea, el arrento de úteros, ¿verdad? En donde la mujer que lleva a cabo el embarazo no es mamá de ese niño, o sea, es un óvulo de otra mujer y se hace la fecundación in vitro y luego se hace la transferencia
generalmente por una paga. El trasplante de útero, que también vamos a ver brevemente. También vamos a ver el diagnóstico preimplantacional, la selección embrionaria y el destino de los embriones congelados. Bien, empezamos con el diagnóstico genético preimplantacional. Como algunas personas han tenido problemas hereditarios o problemas de origen genético o cromosómico, se puede, además de la fecundación in vitro, agregar, y eso pues también tiene su costo aparte, el diagnóstico preimplantacional, es decir, examinar, se le retira, se le arranca un pedacito de células al embrión y esto se determina el sexo y si tiene enfermedades cromosómicas o genéticas. Les voy aquí a comentar que pues se puede estudiar el primero o segundo cuerpo polar. ¿Se acuerdan del cúmulo que estaba arribita? En el primer grupo se van a encontrar los cromosomas que no tiene el bebé. Ya ves que el óvulo, la célula original tiene 46 cromosomas, pero tiene que dividir y repartir y quedarse nada más con 23. Bueno, en el primer cuerpo polar están los 23 cromosomas que se desecharon. En el segundo cuerpo polar sí hay una copia de los cromosomas que tiene el niño. ¿Sí? Bien, en el embrión de 3 días de 8 células o en la etapa de blastocisto, que ya tiene 160 células al 5.º día, se toman para estudiarlas. Se pueden hacer mapeo de anomalías genéticas para buscar genomas específicos, ¿sí? O simplemente para contar el número de cromosomas, que no le sobre el 21, por ejemplo, ¿no? Que esa ya es pena de muerte el que se lo encuentren, ¿verdad? Obviamente ese niño pues no lo van a implantar. ¿Sí? Igual si tienen alguna anomalía, ¿verdad? Pues ese ya hasta ahí llegó. Entonces es diferente el análisis de alteraciones genéticas, que inclusive se ha llegado al caso de buscar, por ejemplo, un embrión de niña que no tenga el gen del cáncer de mama, por ejemplo. ¿Sí? Y esa niña trae el gen del embrión, ese embrioncito pues trae el gen del cáncer de mama. No, pues no, esa no la vamos a dejar seguir porque pues tiene un alto riesgo de tener cáncer de mama cuando crezca. Bueno, pues hasta ahí se llega, ¿no? La aberración. Y las alteraciones cromosómicas que también, como digo, en la cuenta de número o en la forma de los cromosomas. Bien, ¿cómo se hace eso de la selección de embriones? Bueno, conforme se va dividiendo el embrión, ¿verdad? La primera división se le llama cigoto, ¿verdad? Así comenzamos todos a existir, ¿verdad? Con dos células originarias, un óvulo y un espermatozoide, que se unen y empiezan a dividirse. ¿Sí? Entonces, conforme aumenta la división celular, pues se va viendo el desarrollo del embrión. Y eso se hace pues en microscopio, porque como lo tienen ahí en el cultivo. Y entonces hay una clasificación, ¿sí? ¿Qué se clasifica? Bueno, se clasifica tanto el trofoectodermo, que es la parte de alrededor, que va a ser la placenta, como la masa celular interna, que es el desarrollo del embrión. Y vemos cómo se clasifican en ABC, ¿sí? Entonces, puede ser AA, puede ser AB, puede ser BB, BC, ¿sí? Distintas combinaciones. Aquí arriba a la derecha, pues tenemos un embrión AA. No, pues ese está muy bueno, el de allá arriba. Ya el otro ya es un B y el otro es un C. Estos de abajo, pues así como que pues, ya no, esos no los implanta porque la probabilidad de abortarse es muy alta. Y esos generalmente pues también son desechados, así feamente. Bueno, y aquí vienen algunas preguntas, ¿no? Que si es ético seleccionar los embriones y descartar los enfermos. Si es ético seleccionar el embrión de que puede curar alguna enfermedad de un familiar que se ha hecho. Elegir el sexo del embrión o sus características físicas, lo quiero güerito de ojo azul. Las parejas tienen derecho a conocer el genoma de sus embriones. Es ético para enfermedades de presión tardía como el cáncer de mama, por ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde está ese límite, no? Por eso lo mejor es no hacerlos. Bien. Los embriones humanos cuando llegan a blastocisto lo hacen entre el 5.º y el 6.º día de vida. Es un cambio en la forma muy importante porque pasan de tener entre 8 y 10 células todas iguales a tener muchas más células y ya empiezan a diferenciarse, ahí cambian de forma y de tamaño.
Los embriones llegan a blastocisto entre el quinto y el sexto día de vida, como he dicho, y es el momento que aprovechamos, o bien para transferirlos al útero, o bien para sacarles un trocito y mandarlo a analizar. ¿Vale? Es el momento en el que los embriones normalmente implantan, es cuando tienen mayor potencial de dar lugar a un embarazo, y es el momento en el que aprovechamos para obtener la información cromosómica en los casos en los que por lo que sea es necesario saber si los embriones están bien cromosómicamente o no. 2 días antes de la biopsia embrionaria, que se realiza en día 5 de desarrollo, en día 5 de vida, tenemos que hacerle un agujerito a la zona pelúcida, que es como el cascarón del huevo, es lo que protege al embrión. Entonces, este es un embrión de 6 células en día 3 de vida. Esto de aquí es la zona pelúcida, que es como el cascarón. Y entonces, con un láser vamos agujereando y vamos haciendo disparos para perforar la zona pelúcida, y de esta manera conseguir que cuando dentro de 2 días el embrión haya conseguido desarrollarse hasta blastocisto, pueda salir por ese agujero, y es lo que utilizaremos para poder quitarle un trocito y poderlo biopsiar. En algunos casos se realiza este mismo procedimiento también antes de una transferencia embrionaria para permitir que el embrión sea capaz de salir de la zona pelúcida e implantar en el útero. Vamos a biopsiar un blastocisto humano de 5 días de vida. Ese trocito de células que se están aspirando dentro de la pipeta es el trocito que vamos a cortar y vamos a mandar a analizar. Cuando obtengamos el resultado sabremos si el embrión entero es normal cromosómicamente o no. Hace 2 días le hicimos el agujerito a la zona pelúcida por aquí, entonces el embrión ha continuado su desarrollo, ha empezado a salir por ahí, y ese trozo es el que vamos a separar. ¿Vale? Con el láser se pegan entre 4 y 5 disparos, y luego mediante un movimiento de cizalla se corta el trozo y se separa del embrión. Entonces el embrión se queda intacto, no sufre ningún daño, enseguida se termina de recuperar, y las 5 o 6 celulitas del trofectodermo que hemos separado son las que mandaremos a analizar, y de ahí tendremos la información genética. El resto del embrión enseguida se vitrifica, se guarda congelado, y mientras tanto esperamos la semana que tarda aproximadamente en darnos el resultado de los cromosomas. Lo toman de la placenta, ¿no? Se repone, no lo extraña. Si te digan, no lo toman de la masa de que va a ser el embrión, sino de la parte que va a ser la placenta. Bien, otro punto importante sobre esto es la donación de embriones. Es decir, hay millones así, de embriones congelados en todo el mundo. Y cada día se producen más. Y ahí están los bebés en la congeladora, ¿sí? Abandonados por sus padres, y muchas veces en un vacío legal nadie sabe qué hacer con ellos. Y luego, como tienen que pagar para que se mantenga la congelación, algunos de plano dejan de pagar. Entonces el laboratorio, ¿ahora qué hago yo aquí con esto? Me cuesta dinero tenerlos aquí, ¿verdad? Y entonces los papás ya no pagan, ¿qué vamos a hacer? Sí, es un gran problema. Luego entonces, pues dice, bueno, pues que se donen, ¿no? Para adopciones o para investigación médica. De hecho, en México la legislación lo permite, que esos bebés se vayan a investigación, ¿sí? También hay quienes dicen, no, que no se adopten, porque si no, pues se van a seguir haciendo, ¿no? Se van a seguir produciendo embriones, y pues eso va a ser el cuento de nunca acabar. Bueno, pues hay historias, ¿verdad? De bebés que están congelados y pues destruyanlos para que no reciban herencia, o al revés, ¿no? Se generan para que cobren una herencia. También ha ocurrido todo eso. Bien, sobre la renta del útero. Bueno, esto consiste en que una mujer, mediante técnicas de fertilización in vitro, voluntariamente, puede ser, generalmente entre familiares, o por una remuneración económica, obviamente generalmente mujeres pobres que necesitan dinero, llevan a término un embarazo que no es suyo, ¿verdad? Ellos se comprometen a entregarlo en nacimiento a los solicitantes o patrocinadores, los que le pagaron pues por llevar a cabo el embarazo. Entonces renta su útero, ¿verdad? Por el tiempo del embarazo. También se puede contemplar que subrogue el óvulo. Luego entonces ya no estaríamos hablando de que no es su hijo, porque ya si ella está dando el óvulo, ya va a ser hijo de ella.
¿sí? Pueden usarse semen de varón y óvulos de sus solicitantes o de donadores anónimos o conocidos. Aquí en México está prohibido por ley que se mezcle semen de varones, ¿verdad? Porque luego también hay que se le ha ocurrido hacer eso. Puede haber o no contrato estableciendo las condiciones para la gestante. En México es obligatorio llevar un contrato para la subrogación uterina. Y los solicitantes generalmente cubren los gastos del embarazo y del parto, aparte de que le dan una remuneración económica a la mujer. Actualmente ahí en Tabasco más o menos les pagan como 60,000 pesos a las inditas para que lleven el embarazo, generalmente de homosexuales y extranjeros, ¿verdad? El problema es que cuando hay trastornos obstétricos no previstos o cuando el bebé nace con una alteración, que nació con paladar hendido o que nació con malito del corazón, ¿mande? Pues si no le hicieron el diagnóstico preimplantacional, pues puede. El problema es que cuando nacen esos niños, es muy común, y ya pasa aquí en México, que las abandonen a las señoras y le dejan con el niño, ¿verdad? Y se pelan y son extranjeros, ¿y dónde los va a encontrar? ¿Verdad? Y ahora, ¿qué hago yo con este niño? ¿Verdad? Ilegalmente suyo porque ella lo parió, ¿verdad? Lo cual es un gran problema. Evidentemente no vamos a ver nunca una mujer rica que subrogue su vientre para que una pobre tenga sus hijos, ¿verdad? Entonces también se habla pues de que esto es una explotación a la mujer, ¿no? Bien, el método ropa. El método ropa pues es un acróstico pues de recepción de ovocitos de la pareja, eso quiere decir el método ropa. Y ese es el método que se ofrece para tener hijos de ambas. Una, se somete a hiperestimulación ovárica, se cosecha los óvulos, se hace la fecundación in vitro, esa va a ser la mamá biológica o donante. Esos óvulos se fecundan con esperma de donante y una vez seleccionados se implantan en la otra mujer, que va a ser la madre gestante o receptora, de tal manera que el que nace pues va a tener dos mamás, ¿verdad? Una biológica y otra la que lo parió, la que le llevó el embarazo. Y eso se hace aquí en Guadalajara, que es lo más tremendo. Miren, así se hace entonces. La mujer A dona óvulos, se extraen, se fecundan, se cultiva el embrión y se transfiere a la mujer B. ¿Sí? Entonces ya podríamos decir son dos mamás, ¿verdad? Una madre biológica y una madre gestante. Aquí nuevamente pues comienza el periodo menstrual, se estimula con hormonas de 8 a 13 días. Hay controles para buscar cuántos óvulos maduraron. Se puncionan los folículos, se obtienen los óvulos, se obtiene semen de donante, se hace la fecundación in vitro y se transfieren a la pareja receptora, se le da un tratamiento de progesterona porque pues ella no había ovulado, ¿verdad? Y entonces a los 15 días prueba de embarazo. Ese es el famoso método ropa. Sobre el trasplante de útero, esto ya se ha hecho en Europa, en Brasil, en Estados Unidos. En México se ha discutido si se hace o no se hace. El problema es que es una cirugía de alta especialidad y el útero que se transfiere no se puede transferir con los nervios que lo controlan. Entonces no va a contraerse nunca ese útero, no va a tener trabajo de parto. A forcioris, a fuerzas, la mujer va a tener que ser por cesárea el nacimiento del bebé. Pero bueno, le pasaron un útero, ella puede llevar a cabo un embarazo, tiene que estar usando medicamento para suprimir la inmunidad, porque puede haber rechazo de órgano, y entonces la mujer es sometida a tratamiento para bajarle su inmunidad. ¿Sí? Pues de tal manera que el costo y el riesgo pues lo hacen poco práctico, ¿verdad? ¿Sí? El útero debe extraerse luego del nacimiento, que forzosamente es por cesárea, para quitar el tratamiento inmunosupresor, que también pone en riesgo la vida de la mujer, estarle bajando las defensas. Técnicamente podemos decir que no hay objeción para que a alguien le pongan un útero. Sin embargo, el problema es ¿para qué lo haces? ¿No? ¿Cuál es y luego porque también a fuerzas tiene que ser por fertilización in vitro, no se puede de manera natural porque pues no está teniendo la función normal las trompas, ¿verdad? Porque tienen el puro útero. Y entonces, ese es un gran problema. Y otro es que ya se dio el caso en la India, pues, específicamente,
Solicitud de hombres transexuales que quieren que les pongan su útero para menstruar y gestar. Sí. A este mundo que nos tocó vivir. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la fecundación in vitro? Pues el primero es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que tiene trastornos hormonales, complicaciones y secuelas, inclusive con riesgo de muerte. Daño renal, daño hepático. Es que te meten una bomba de hormonas para obligarte a ovular 14, 15 óvulos de un jalón. Sí, eso no es normal. Y algunas mujeres, no todas pues, pero muchas sí tienen ese problema, se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, con grados diversos pues de afectación. También hay embarazo múltiple cuando se transfiere más de un embrión, que ese es otro problema. ¿Cuántos se van a poner? Si ponen de uno por uno, la probabilidad de que prenda pues se reduce mucho. Ponen de a dos, pues por si uno de los dos pega. El problema ocurría cuando ponían 3 o más, porque de repente pegaban los 3. Ay, Dios, son triates. Y luego, oigan, no, yo nomás quería uno, pues como que 3. Ah, no se preocupe, quitamos los otros 2. ¿Verdad? Y eso claro, se llega a hacer. ¿Sí? Se llama reducción embrionaria, pues que es un aborto selectivo. ¿Y a cuál sacan? ¿Verdad? Imagínate, pues, ¿qué niño quiere que matemos? ¿Verdad? Pues el que esté más cerquita de la salida, pues, ¿verdad? Porque es más fácil de sacar, ¿no? Bueno, también otro problema es que a veces pega el embarazo, pero las personas que ya de por sí traen problemas de infertilidad pierden al bebé, ¿sí? Y pues pague otra vez, ¿verdad? Y por último, también un problema que se ha visto, pues que pues no tienes control de dónde se iba a implantar. Entonces ese bebé de repente corre a la trompa y se implanta en un lugar que no debe. Y pues ahora hay que hacerle cirugía y bueno, el bebé fallece y pues la mujer pierde cuando menos una trompa, ¿verdad? O, si no es que la vida, si la hemorragia es grave. Bueno, algo de bioética. Como dije, pues vamos 3 partes. Ya la parte médica, la parte bioética y vamos luego a la parte de la doctrina de la iglesia. La bioética, bueno, para que un acto sea médicamente bueno hay que seguir estos postulados que son bien importantes. Primero, debe haber respeto a la naturaleza humana, a su naturaleza biológica, a su naturaleza racional y trascendente. Segundo, que respete la ley natural, ese orden que Dios estableció. En este caso en particular, pues hablamos del matrimonio. Y tercero, que no se contraponga al fin último del hombre, porque todos pues, no estamos nomás para este mundo. Bien, entonces, ¿cuáles son los problemas, ¿no? de la fecundación in vitro? Primero que todo, estas técnicas de fecundación asistida, tanto la inseminación artificial como la fertilización in vitro, disocian el aspecto unitivo del procreativo del acto conyugal, y eso ya es un problema. Moralmente lo hace inaceptable. Otro problema es pues, que mueren numerosos embriones por fallas técnicas, se les murió en el laboratorio. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Al descongelarlos, muchos se mueren. Eso de congelar, descongelar, pues algunos se van a morir en ese proceso. De repente hay personas que me han comentado en mi consulta, ¿no? Pues mira, esta niña nació por fecundación in vitro. Ah, muy bien. ¿Y cuántos óvulos? No, pues pegaron 11. ¿Verdad? Pegaron 11, me pusieron 3, fallaron, me volvieron a poner y pues ya nació esta niña. Y pues bueno, fueron 6, ¿verdad? Todavía tengo 5 ahí en la congeladora. Y yo digo, ay, y reza por sus hijos, señora, ¿verdad? Porque pues ahí están, ¿y qué va a hacer con ellos? Pues son hermanitos de la que está aquí. Bueno, se pueden morir también por mala calidad, ¿verdad? Niños enfermos que los desechan, dice no pasa la prueba, al lavabo, por abandono, luego los papás que luego ya no quieren pagar. Que eso pasa también, de repente tienen problemas una pareja, no pueden tener hijos. Y ocurren a la fertilización in vitro, congelan los embriones y luego se divorcian. Y luego el señor se casa con otra, la señora con otro, y los bebés, pues ya nadie los quiere porque pues ya las otras parejas ya quieren pues, los suyos, ¿no? Y esos niños que se quedaron ahí en la congeladora, ¿y ahora de qué vamos a hacer con ellos? Bien, también se pueden desmembrar para investigación. Ustedes saben que, por ejemplo, pues para
investigar, por ejemplo, las vacunas, pues se pueden utilizar células de embriones, ¿verdad? Bueno, es un lucrativo negocio de millones de pesos que usa a las personas, niños sobre pedido, ¿verdad? Como si fueran mascotas, madres gestantes explotadas con la subrogación uterina. Pues es un negocio de trata de personas, finalmente, ¿no? Por lo tanto, es inmoral, pues, la fecundación in vitro por tres razones. Primero, no respeta la naturaleza humana. Atenta contra la dignidad de las personas al concebirlas fuera del acto conyugal de los padres. A ser tratadas como sujetos de compraventa y selección a manos de terceros que los van a escoger. Además de causar la muerte de numerosos inocentes o se les mantiene congelados indefinidamente. Segundo, pues no respeta la ley natural porque atenta contra la naturaleza del matrimonio al disociar los aspectos unitivo y procreativo. Y tercero, pues atenta contra el fin último del hombre porque constituye un pecado mortal contra el quinto y sexto mandamientos. Pues por eso no debemos, no se puede hacer esto. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Voy a ver cuatro documentos así brevemente para no hacer muy largo esto. El Papa Pablo VI en 1968 publica la encíclica Humanae Vitae, que nos dice en el número 12, ¿sí? Que esta doctrina muchas veces puesta por el magisterio está fundada por la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el unitivo y el procreativo. Eso pues, queda muy claro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el acto conyugal, mientras une a los esposos, los aptos para generación de nuevas vidas, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador. El acto conyugal conserva íntegro pues, el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre y la paternidad. ¿Sí? En el número 13, este fue el 12, en el número 13 dice en el segundo párrafo, ¿no? Que debe reconocer que un acto de amor recíproco que prejuzgue la disponibilidad de transmitir la vida que Dios ha puesto en él está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. O sea, no se puede separar. En la encíclica Humanae Vitae, también en el número 13, continúa, dice pues que destruyendo el significado y la finalidad unitiva y procreativa, aunque sea solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y contradice el plan de Dios y su voluntad. ¿Sí? Entonces es reconocerse no árbitros de la fuente de la vida, sino más bien administradores, que eso somos y seremos llamados a cuenta. Bueno, al igual que el hombre no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo en general, tampoco lo tiene de las facultades generadoras. ¿Sí? Y bueno, la vida humana es sagrada, desde su comienzo compromete directamente la acción creadora de Dios. En la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, publicada en el año 95, en el número 14, dice el Papa que también las distintas técnicas de reproducción artificial que parecerán puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con esa intención, en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida. Más allá del hecho de que son moralmente inaceptables del momento en que separan la procreación del contexto íntegramente humano del acto conyugal. Estas técnicas registran altos porcentajes de fracaso. Este afecta no tanto a la fecundación como al desarrollo posterior del embrión, expuesto al riesgo de muerte por lo general en brevísimo tiempo. Además, se producen con frecuencia embriones en número superior al necesario para su implantación. Esos embriones que sobran, ¿verdad? Son posteriormente suprimidos, utilizados para investigaciones bajo el pretexto del progreso científico médico, reducen en realidad la vida humana a simple material biológico del que se puede disponer libremente. En esta instrucción Donum Vitae, que publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 1987, cuando era el cardenal Ratzinger, era prefecto en ese tiempo era prefecto, todavía no era papa en el año 87, pero ya el Papa Juan Pablo II lo había nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en esta instrucción responde algunas preguntas y seleccioné las que tienen que ver con relación de la fecundación in vitro. Y dice, ¿por qué la procreación humana debe tener lugar en el matrimonio? Dice, todo ser humano debe ser acogido siempre como un don y bendición de Dios. Sin embargo, desde el punto de vista moral, solo es verdaderamente responsable para quien ha de nacer la procreación que es fruto del matrimonio. Dice, ¿es conforme la fecundación artificial heteróloga con la dignidad de los esposos y la verdad del matrimonio?
A través de la fecundación in vitro con transferencia de embriones y de la inseminación artificial heteróloga, o sea, con semen de donador, la concepción humana se obtiene mediante la unión de gametos de al menos un donador diverso de los esposos que están unidos en matrimonio. La fecundación artificial heteróloga es contraria a la unidad del matrimonio, pues este es otro señor, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Estas razones determinan un juicio moral negativo de la fecundación artificial heteróloga. Por tanto, es moralmente ilícita la fecundación de una mujer casada con esperma de un donador distinto de su marido, así como la fecundación con esperma del marido de un óvulo no procedente de su esposa. Es moralmente injustificable, además, la fecundación artificial de una mujer no casada, soltera o viuda, sea quien sea el donador. Pues sí, porque sería fuera del matrimonio. Dice, ¿es moralmente lícita la maternidad sustitutiva? Dice, no, por las mismas razones que llevan a rechazar la fecundación artificial heteróloga. Es contraria, en efecto, a la unidad del matrimonio, a la unidad de la procreación de la persona humana. ¿Qué relación debe existir entre procreación y acto conyugal desde el punto de vista moral? Nos dice, la contracepción priva intencionalmente al acto conyugal de superar la procreación y realiza de este modo una disociación voluntaria de las finalidades del matrimonio. La fecundación artificial homóloga, intentando una procreación que no es fruto de la unión específicamente conyugal, realiza objetivamente una separación análoga entre los bienes y los significados del matrimonio. O sea, separa la parte unitiva y procreativa. Por tanto, se quiere lícitamente la fecundación cuando este es término de un acto conyugal de suyo idónea o la generación de la prole, como es natural, al que se ordena el matrimonio por su propia naturaleza y por el cual los cónyuges se hacen una sola carne. Pero la procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral cuando no es querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Lo dice, ¿es moralmente lícita la fecundación homóloga in vitro? La concepción in vitro es resultado de la acción técnica que antecede a la fecundación. Esta no es de hecho obtenida ni positivamente querida como expresión y fruto del acto específico de la unión conyugal. En la fecundación in vitro con transferencia de embriones homóloga, por eso, aún considerada en el contexto de las relaciones conyugales de hecho existentes, la generación de la persona humana queda objetivamente privada de su perfección propia, es decir, la de ser el término y fruto del acto conyugal, en el cual los esposos se hacen cooperadores con Dios para donar la vida a una nueva persona. Dice, ¿es moralmente lícita la fecundación homóloga in vitro? En conformidad con la doctrina tradicional sobre los bienes del matrimonio y sobre la dignidad de la persona, la Iglesia es contraria, desde el punto de vista moral, a la fecundación homóloga in vitro. Esta es en sí misma ilícita y contraria a la dignidad de la procreación y de la unión conyugal, aun cuando se pusieran todos los medios para evitar la muerte del embrión humano. Aunque no se muriera ningún embrión, seguiría siendo mala porque separa el aspecto unitivo del procreativo. ¿Qué criterio moral se debe proponer acerca de la intervención del médico en la procreación? La medicina que desea ordenarse el bien integral de la persona debe respetar los valores específicamente humanos de la sexualidad. El médico está al servicio de la persona y de la procreación humana. No le corresponde la facultad de disponer o decidir sobre ellas. El acto médico es respetuoso de la dignidad de las personas cuando se dirige a ayudar al acto conyugal, sea para facilitar su realización, sea para que el acto normalmente realizado consiga su fin. Vámonos ahora ya al último, el catecismo, ya los voy a dejar descansar. El último documento. Empezamos en el número 2373, terminamos en el 79. El don del Hijo. Bueno, la Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven en las familias numerosas un signo de la bendición divina y la generosidad de los padres. Grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Abraham le pregunta a Dios, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y Raquel dice a su marido Jacob, dame hijos o si no me muero. Las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse, a condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios, la naprotecnología que yo les mencionaba al principio. Catecismo de la Iglesia, el número 2376. Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, donación de esperma o del óvulo, préstamo de útero, son gravemente deshonestas. Estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales heterólogas, lesionan el derecho al niño a nacer de una padre y una madre conocidos de él y legados entre sí por el matrimonio. Quebrantan su derecho a llegarse padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. Y cita lo que les mencioné de la donum vitae.
En el número 77 dice, practicadas dentro de la pareja, estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales homólogas, son quizá menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. Disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el que dos personas se dan una a la otra, sino que se confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos, e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos. La procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral cuando no es querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiente una procreación conforme con la dignidad de la persona. Penúltimo, el 378. El hijo no es un derecho, sino un don. El don más excelente del matrimonio es una persona humana. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, solo el hijo posee verdaderos derechos, el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Y por último, el 2379 dice, el Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren por la esterilidad, deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual, pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo. Muchas gracias, estoy dispuesto a contestar preguntas. Bueno, sí, está bien. Perdón. Supongo que el trasplante de útero es en una sola cirugía. Retiran el original, vamos. Sí, lo tiene, ajá. Si es que lo tiene, y ponen sí, el pues otro. Están mal formados, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Hay úteros mal formados y pues no puedes nunca tener un embarazo, ¿no? Ajá. Unos muy chiquitos, otros divididos o qué sé yo, ¿no? Con muchas malformaciones que puede haber, tumores que también puede haber, entonces se saca el útero porque estaba enfermo y la mujer se queda sin útero, entonces se le puede hacer un trasplante y donde estaba el hueco pues se pone el en trasplantado. La misma cirugía. O en la misma o en otra. Porque puede ser que la mujer haya perdido por un tumor el útero. Y años después, tiempo después, buscar embarazarse y pues conseguirse un útero de donadora. Que pues los que se han hecho son de viva. ¿Sí? No de cadáver. ¿Verdad? Los que se han hecho, pues, los que se han conseguido, que están publicados en la literatura médica, son mujeres que donan su útero. ¿Verdad? Que pues ya no lo quieren, pues, o quieren ayudar, ¿verdad? Y lo donan. Sí. Sí, claro. A ver. Ya vi cuando utilizan la jeringa para inyectar el espermatozoide al óvulo, ¿qué efectos puede tener negativos teniendo en cuenta pues que es una transgresión al óvulo, que además están metiendo un metal que no es orgánico? Sí, bueno, no pasa nada si prende, ¿verdad? Porque a veces, aunque metan el espermatozoide, no se junta con el óvulo. O sea, los núcleos se tienen que juntar. Tiene que salir de la cabeza del espermatozoide el ADN y juntarse ese núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo para juntarse y completar los 46 cromosomas. Y a veces, aunque lo inyecten, no sucede. No se conoce que se produzca algo malo, porque ordinariamente los espermatozoides que se ponen son muy bien escogidos. El que ves que se mueve más, que tiene mejor forma, ¿verdad? El más bonito, que está bueno, lo escogen. Pues tienes millones para escoger, ¿verdad? Entonces, pues ahí buscan los que tengan mejor aspecto y son los que se implantan. A veces pegan, otras veces no. Sí, pero ordinariamente si se llegaran a juntar los núcleos,
se empieza el desarrollo, ya se hace un cigoto, ¿verdad? Ya completa los 46 cromosomas, ya es una persona. Y empieza su desarrollo natural. Sí, sí, no pasa mayor cosa. Buenas noches, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿se puede considerar la fertilización in vitro como una forma de eugenesia? Bueno, de hecho se usa como una forma de eugenesia. No necesariamente, porque depende de qué hagas en la selección embrionaria. Porque si tú implantas los embriones como se producen sin revisarlos, no necesariamente estás haciendo eugenesia. Pero si haces técnicas de diagnóstico preimplantacional, ¿para qué se hace el diagnóstico preimplantacional? El diagnóstico preimplantacional te da el sexo y te da la salud de ese embrión. Luego entonces los que están enfermos, pues ya no tienen posibilidades de que se implanten. Esos los desechan. A los que están sanos son a los que tienen posibilidades de llegar a prosperar, pues a ser implantados. O a ser congelados, ¿verdad? Para otra opción, otra oportunidad si la primera no pega. Ok, y creo que ya tengo la respuesta, pero me gustaría saber su opinión. Desde una perspectiva ética y según la doctrina de la Iglesia Católica, ¿considera aceptable modificar el cromosoma 21 en embriones de un matrimonio mediante edición genética en la fertilización in vitro para prevenir el síndrome de Down? Es que no, ya desde el principio, ¿verdad? Desde que se hace la fecundación in vitro ya estás inmoral, ¿no? No es correcto hacer eso. Sí, de hecho, se ha tratado con medios médicos neutralizar ese cromosoma 21 y no se ha podido. Sí, o sea, hay un cromosoma además, todo un cromosoma y es un montón de ADN, un cromosoma. Sí, es un gran problema. Y todo lo que se haga técnicas de fertilización in vitro, edición genética, lo que hagas ahí, eso es inmoral. Estás manipulando a una persona finalmente, ¿no? Y le estás separando del contexto de la unión conyugal, esa concepción. ¿Sale? Ándale. Padre, qué honor. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias de parte de todos los sacerdotes de la fraternidad. Estamos muy agradecidos por su participación, por compartir este conocimiento con nosotros. Y pues un tema muy importante, ¿no?, en nuestro tiempo, en donde políticos que parecen ser pro vida o defender ciertas nociones tradicionales, pues también están promoviendo este horror, ¿no?, que es la fecundación in vitro. Entonces, quería preguntarle, con referencia a la donación de ovarios, del útero, ¿qué pasa cuando se trasplanta el útero a otra persona? La genética de los óvulos que están en ese ovario. No. Un momento, ahí con una confusión. Ajá. El útero no tiene óvulos. No, solamente es sin los ovarios. Sin los ovarios, sí. Okay. De hecho, en todo el mundo se considera prohibido el trasplante de gónadas. De ovarios y de testículos está prohibido en todo el mundo. Sí, y es inmoral, ¿no? Sí, es inmoral, claro. Pero incluso el útero en sí mismo se consideraría inmoral. Esa también es otra pregunta. Es que en sí, pues hacer un trasplante a una persona no estás haciéndole un daño. Quizás recuperando una función. El problema es que ese útero no va a funcionar normalmente. Tienes que inmunosuprimir a la mujer. Y ese útero necesita, para poderse embarazar, pues la fertilización in vitro. Hacerlo in vitro tiene que ser necesariamente así. No va a ser de manera natural. Entonces, por las trompas. Entonces, el fin, ¿no?, es inmoral. El fin es inmoral y eso lo descalifica. Lo descalifica. Y peor, si lo usan señores, ¿verdad?, para menstruar. Así. Ahora, otra pregunta, ¿no?, que creo que es como muy común en esta cuestión de bioética, es el hecho de qué pasa, ¿no? Hay veces que, bueno, quedan muchísimas embriones fecundados, ¿no?, que están en los congeladores, ¿no? Y a veces dicen mujeres, bueno, pues para que ese embrión se quede ahí, mejor ponerlo
en mi útero y darlo a vida, ¿no? Y es como una pregunta... Sí, lo mencioné, ¿no? Lo que es la adopción de embriones. La adopción de embriones es un conflicto ético muy grande en todo el mundo, porque por un lado es cierto que rescatas a esos bebés. Algunas personas dicen, pues quiero adoptar, pues adopto un embrión, ¿no? Y pues los llevo desde el vientre, y es hijo adoptado, pero los llevé yo en mi vientre, ¿no? El problema de eso es que pues vas a matar probablemente más de uno en el proceso. Y de alguna forma, pues uno colabora para que se sigan haciendo embriones. Entonces hay quienes objetan, dicen, no se debe de hacer eso. Esos bebés, pues ya se deben de considerar, pues ya muertos, porque no debes de promoverse que se sigan haciendo. E incluso la misma, el ponerlo, ¿no? La manipulación, ¿no? Lo interesante es... En la descongelación es que, se pueden morir algunos. Exactamente, ¿verdad? y simplemente la manipulación de los embriones fecundados ya es inmoral, o sea, la conservación, la manipulación, todos los pasos de y el hecho de introducirlos en la mujer, pues estás teniendo un hijo sin acto conyugal. Todo es inmoral. Todo es inmoral. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí hay 2 preguntas. Hola, doctor. Buenas noches. Yo tengo una duda. Ahorita en la actualidad, ¿qué tan común es que se esté llevando la fertilización in vitro en México y a nivel mundial? Muy común. Es muy común. ¿Y en qué lugares, por ejemplo, aquí en Guadalajara, lo hacen? Tanto en la medicina privada como en la medicina pública se está haciendo. Hay centros de medicina privada. Te lo puedes encontrar en el Hospital del Carmen, te lo puedes encontrar en Puerta de Hierro, te lo puedes encontrar en el San Javier, sí, te lo puedes encontrar en Real San José, las clínicas de fertilización in vitro, sí, y pues con distintos precios, por supuesto. Todo es muy caro, sí, es una sacadera de dinero impresionante. El negocio. Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿existe algún tipo como de mercado negro? Algún día yo escuché, no sé qué tan cierto sea, en el cual la clínica supuestamente te diga a ti como madre que se lograron solo 3 embrioncitos y en lugar de eso se lograron realmente más. Sí, eso es posible y de hecho se detectó en el sudeste asiático, estamos hablando de Java, Indonesia, que desde Australia se llevaban embriones, se implantaban en mujeres y esos niños nunca se registraban y se usaban para la explotación sexual, niños que no existían legalmente, ¿verdad? Monstruosos, sí. Claro. Sí, buenas noches, doctor. Preguntarle también sobre un poquito las secuelas tanto físicas como psicológicas al momento de que se estimula a la mujer y también si hay alguna, no sé, también alguna, pero algo más como psicológico también en los niños o en los bebés que son pues creados en un laboratorio, bueno, sí, en la insemización, pues. Sí, mira, respecto a la mamá, los trastornos médicos más importantes son los que producen la hiperestimulación ovárica, que hasta pueden matarla. Falla renal, falla hepática, ¿sí? Tromboembolia, ¿sí? Y de eso pueden morir. Claro, hay molestias graves, que náusea, vómito y eso, que son pasajeros y no pasa de ahí. Pero es un espectro grande de distintas gravedades, ¿no? de ese síndrome de hiperestimulación. Vamos a suponer que no pasó nada por ahí. Pero luego viene la situación de un embarazo que necesariamente pues, es de alto riesgo. Va a tener que llevar muchos cuidados esa mujer, más si tenía problemas de infertilidad, porque el riesgo de aborto pues, es muy alto. Este tipo de bebés muy fácilmente se pueden perder, porque ya por los antecedentes de la mujer. Luego, en cuanto a las cuestiones psicológicas, bueno, por un lado, pues tienen los otros hijos en la congeladora, ¿verdad? Que pues estás viendo uno, pero ¿y sus hermanos? ¿Y cuántos hermanitos murieron en el intento? Ese es otro detalle también importante a considerar y que pues pesa finalmente, ¿no?
Luego, pues la tendencia a la sobreprotección de esos hijos, ¿no? Son hijos que se sobrevaloran mucho y muy difíciles de educar, porque, pues, imagínate, ¿no? Todo lo que les costó de dinero y de esfuerzo para obtener ese hijo, ¿no? Son hijos, pues, muy sobreprotegidos y sí traen problemas. Respecto a lo que físicamente, ordinariamente, pues, como son niños, pues mira, los niños no tienen la culpa, pues, finalmente, y la iglesia nos dice que pues todas las personas tenemos la misma dignidad independientemente de cómo hayamos venido al mundo, ¿no? Y realmente pues esos niños no tienen la culpa de cómo los trajeron. Yo no he visto que haya algún problema particular que se refiera a este tipo de niños, ¿sí? De que tengan problemas psicológicos particulares, excepto esta que da la sobreprotección, que es luego bien difícil de evitar, ¿verdad? Que sean niños pues, muy sobreprotegidos, muy mimados. Sí, andan. Gracias, doctor. Con este tema me surge una pregunta que quizá sería más aprovechando con el padre, quizá sería más en el campo teológico. Durante mucho tiempo entiendo que en la teología católica, siguiendo el pensamiento aristotélico, se hablaba de la infusión tardía del alma. Eso, como entendiéndolo como una progresión del alma vegetal, animal, humana, a días después, 40, 90 días, eso en la teología de hoy día sigue vigente, es cuestión disputada. ¿Y qué implicaciones tendría respecto a estos temas de si realmente hay la certeza de que es un alma lo que está en estos embriones? Ahí va. Yo te contesto tantito y ahorita los del padre me completa. Primero debo decirte que actualmente se conoce que el ser humano tiene un alma racional inmortal desde el momento de la concepción. No hay una progresión del alma. Desde el principio tenemos un alma racional inmortal. Un alma que anima y que hace vivo y que dirige ese proceso de desarrollo embrionario hasta su consumación, pues, que nazca un niño al final de término, pues. Pero ya desde el principio no cambia de alma, el alma no muta, el alma es inmutable. Desde el momento de la concepción ya tiene un alma inmortal. Se logre o no se logre, se mande al congelador o se le haga pedacitos, se mande al lavabo, ese niño ya tiene un alma racional inmortal, que conforme vaya desarrollando los órganos necesarios para que se manifieste, se manifestará en su totalidad. Aunque claro, pues en un embrión no vas a ver todas las manifestaciones. Vas a ver manifestaciones vegetativas inicialmente, sensitivas, y luego ya cuando crezca más las racionales. Pero el que las manifiesten tardíamente no quiere decir que las adquiera tardíamente. ¿Sí? Bueno, no sé, padre, si me quiere corregir. Esa es la opinión común en nuestros días, ¿no? Entonces también tenemos que, ¿qué es lo que hace al ser humano ser ser humano, ¿no? Y entonces, pues sí, es animal racional, es decir, un animal sensible que tiene un alma. Ahora, ¿cuándo somos seres humanos? Somos seres humanos cuando apenas somos un embrión, cuando somos un feto, cuando somos un bebé, cuando somos un abuelo. Entonces, lo que nos hace seres humanos es que pensamos. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre está dormido? ¿Está bien matar a un hombre mientras esté dormido? Porque cuando una persona está dormida, pues no está consciente, no está simplemente en un estado vegetativo, ¿no? Entonces, ¿es legítimo matarlo? No. Entonces, o un anciano, ¿o qué pasa con un anciano que a lo mejor pierde sus facultades? Entonces, ¿se hace legítimo tomar la vida? Entonces, aún en ese postulado, ¿no?, de la inanimación del embrión, pues sigue siendo inmoral el tomar la vida humana en cualquiera de sus etapas. Entonces es un argumento falaz que muchos proabortistas, ¿no?, y que están en contra de la vida utilizan, pero pues ese argumento no funciona. De cualquier forma debemos de proteger la vida. Entonces, ya no es la opinión, ¿no?,
con el conocimiento que se tiene hoy y el desarrollo de la filosofía, ¿no? Sabemos que Aristóteles tuvo... Esto toca más al orden filosófico que al orden teológico, ¿no? Estamos hablando de la existencia del alma, y el alma como tal pues es algo natural, ¿no? No estamos hablando de algo de la revelación, y en este sentido pues la filosofía ha avanzado mucho. Y ya. Así es, sí, pues es que somos humanos desde el principio, pues. Exactamente. Somos Con desde todo el nuestro principio gen. hasta el final, ¿verdad? Exactamente. Desde la concepción hasta la muerte natural somos seres humanos y no hay intervalo, únicamente nuestro cuerpo cambia, ¿verdad? Y toda la vida cambia, ¿verdad? Todos estamos cambiando. Vemos una foto cuando éramos chiquitos, de mi primera comunión, de tu primaria, de la prepa. Pues somos distintos, pues hemos cambiado el cuerpo. Qué lástima que cambia tanto, pero cambia, ¿verdad? Y solamente es eso. Son cambios que en filosofía pues son los llamados accidentes, ¿verdad? Que no modifican la sustancia, la esencia del ser, ¿verdad? Sí. Pues doctor Antonio Vallardo, la verdad un gusto tenerlo aquí. Le agradecemos por haber venido, por darnos esta conferencia. También agradecemos a todos los que nos acompañan. Los invitamos para que se unan a nuestras redes sociales. Estamos teniendo estas conferencias todos los lunes, ¿no? Y son temas de actualidad, pero también temas relacionados pues a nuestra fe, a nuestra iglesia, y pues son bienvenidos y están invitados. Y por favor les pido un aplauso para el doctor Antonio Vallardo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.